Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de... Hola, qué gusto que te hayas conectado a nuestros podcasts Verdad y Vida. Hola, Helen. Hola, ¿cómo están? Esperando se encuentren muy bien desde sus casas y desde el lugar donde nos estén viendo. Hoy estamos en un capítulo más de nuestra temporada de nuestros podcasts Verdad y Vida. Y hoy tenemos una invitada especial, mamá Mari Bonilla, que hoy estará hablándonos de un tema importante. Hola, qué gusto verlos. Es una bendición poder estar aquí al lado de dos hermosas personas más especiales en mi corazón, la mayor bendición de mi vida. Falta una, que está atrás de la cámara, pero doy gracias a Dios por esta bendición. Y mi amado esposo, que somos juntos, porque también ya me hizo gestos. Bueno, qué gusto el poderlos ver. Y hoy quiero que platiquemos. Hoy quiero poner aquí en este tiempo un tema que estamos viviendo y que salimos a las calles y lo vemos. Vemos luces, vemos adornos, vemos personas disfrazadas, vemos personas con frases, ¿verdad?, respecto a esta temporada navideña. Y cuando vamos caminando podemos ver a muchas personas que están festejando este tiempo, pero mi pregunta, quiero exponer esta pregunta a ustedes: ¿realmente estamos festejando la Navidad basando en el propósito de la Navidad o nos están bombardeando por doquier para hacer otras cosas alejadas de la Navidad? Y entonces quiero leerles en Mateo capítulo 1, capítulo 1, respecto al nacimiento de Jesucristo. Y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y todos, yo creo que mínimo, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que nos están sintonizando, que están conectadas, hemos escuchado, visto o hemos participado en alguna pastorela, en alguna significación respecto al nacimiento de Cristo. Y todos sabemos que María fue desposada, el Espíritu Santo de Dios dice que la tomó, el Espíritu Santo reposó sobre ella y fue cuando concibió a Jesús, un ser divino, pero también con naturaleza humana. Y viene toda la narrativa y es hermosa porque podemos ver a María como una sierva de Dios. O sea, qué impacto. Pónganse en esa escena, tú que ya estás creciendo más y tú miras, ponte en esa escena como de cuando el Señor se le aparece a María y ya estaba comprometida con José, pero ella era virgen. ¿Qué quiere decir? Ahí la palabra virgen se está refiriendo estrictamente a que no había conocido a un varón, a que ella se había mantenido pura. Y ese pacto que había hecho con José era solo porque iba a casarse con él, pero no es que como en la actualidad, ¿verdad?, somos novios y ya hay un montón de cosas, ¿no? Y que muchas veces cometemos errores garrafales y nos prestamos a cometer actos impuros, pero ahí ver la esencia, esa devoción de María hacia Dios y guardarse, y esa pureza no solo en su corazón sino en su cuerpo. El Espíritu Santo reposa sobre ella concibe, y ahora viene toda una historia con José, porque él dice que era un hombre bueno y amaba a María y él no quiso descubrirla, porque ¿qué pasaba en la antigüedad? Pues podía ser apedreada, castigada por el pecado que había cometido. Pero José no la descubre, pero también no le dice, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Él tenía temor, dijo, ¿cómo va a ser esta situación? Y muchos de nosotros estamos, quizá en algún punto de nuestra vida dijimos, pues ¿cómo pasó?
cómo pasó realmente, cómo poder creer esa majestuosidad. Pero hace 700 años antes del nacimiento de Cristo, o sea, más de 2000 años, 2700 años, ya había habido un hombre que escuchaba la voz de Dios y profetizó sobre la venida de Cristo, sobre el nacimiento de Cristo por medio de una virgen. Y me impacta demasiado esto porque actualmente y en muchas etapas de mi vida, yo puedo recordar cómo es que fue la Navidad, cómo es que concebí la Navidad. Pues en una época de luz, una época de regalos, una época de convivencia, y que te preocupa más, ay, va a venir fulanito, sutanito, hay que limpiar la casa, ay, ¿qué vamos a preparar? No, es que como que ya pasó un año y ya se me antoja otra vez que preparemos eso para cenar. Y estamos enfocados y bombardeados, no, ay, no, yo quiero esos tenis, yo quiero esa ropa, yo quiero esas luces, yo quiero ese adorno, yo quiero... Todo una distracción y perdemos el sentido y el enfoque del verdadero propósito y poder celebrar ese acto tan hermoso que marcó la historia. No solo lo podemos encontrar en la Biblia, marcó la historia. Un antes de Cristo, un después de Cristo, el suceso más importante de nuestra historia, no solamente como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, sino como personas, porque todos estamos basados en una historia, entonces tenemos que conocer la historia, tenemos que seguir la historia, y entonces hay un antes de Cristo, un después de Cristo. Y quiero que veamos cómo es que aún nosotros como familia, ¿verdad? A veces nos distraemos, porque nos enfocamos más en lo que queremos o anhelamos, un bien material, que realmente conmemorar, que realmente agradecer el hecho del nacimiento de Jesucristo, porque ahí parte nuestra salvación, nuestra libertad y nuestra vida. Dice en Mateo, en el libro de Mateo, que en el capítulo 1, versículo 1 dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo hecho carne, en condición humana, para compadecerse de nosotros, para entendernos, o sea, para saber que a veces te duele la cabeza, a veces te duele el estómago, que cuando te caes te duele, que hay ocasiones que nos cuesta obedecer, que estamos luchando. O sea, Él quiso esa condición para entendernos y decir, pues yo me compadezco de ellos. Pero Él no solo se compadeció, Él no solo vino en forma de hombre, no solo nació y vivió como hombre, sino que también dio un sacrificio divino, porque dice la palabra que en Él no hubo mancha ni pecado. En todo fue tentado, pero no cayó, no pecó, y por eso fue el sacrificio perfecto delante de Dios para salvarnos a todos. Por eso dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mira qué maravilla, porque no solo salvó, ¿a quién salvó? ¿Solo salvó a su pueblo? No. ¿A quién salvó? A todos. ¿A todos qué? Todos aquellos que lo reciban como su Señor y Salvador, a todas las personas. Exacto. Ese sacrificio es válido a todo aquel que cree en Él. Juan 3:16, más a todo a que en Él cree. En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no está diciendo solamente a su pueblo escogido, no solo está diciendo a este grupo, sino al mundo. Y ese sacrificio es para toda la humanidad. Pero en Juan 1:2 encontramos que a todo aquel que cree y le recibe, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces no solamente es un sacrificio accesible a todos, que Él puede salvarnos de nuestro pecado, pero es necesario creerle y recibirlo, ¿ok? Y entonces yo veo aquí una acción que surge del nacimiento de Jesucristo.
una acción que es inmediata al nacimiento de Jesucristo y que muchas veces nosotros como humanidad que celebramos en estas fechas el nacimiento de Jesucristo, independientemente a las posturas que existen, independientemente al origen, hay muchas doctrinas o pensamientos, independientemente de eso, nos vamos a referir al hecho de que realmente Jesucristo nació y que Jesucristo vino al mundo y que Jesucristo habitó entre nosotros, los hombres, en forma de hombre y condición de hombre para salvarnos. Y hizo un sacrificio perfecto, pero no se quedó ni en la cruz ni en la tumba. Dice la palabra que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y en el hecho que yo quiero destacar y que veamos, Cesarito y Helen, es que cuál es esa actitud que fue espontánea, que fue digna del acto. Y es cuando los magos están estudiando, se dice que eran estudiosos, astrólogos, y que están viendo las estrellas y ven que hay una estrella diferente y que se asocia al nacimiento y a la profecía. Entonces ellos son guiados y dice que cuando lo encuentran, toda esa historia la podemos encontrar en Mateo capítulo 1, capítulo 2, pero me quiero enfocar en este versículo que dice que al entrar a la casa, el versículo 11 del capítulo 2, dice, al entrar a la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Cuál es la acción que ellos realizaron? ¿Cuál es esa acción? Adorar. Adoración. ¿Qué le dieron los magos? Regalos, le dieron presentes. Fue un acto que surgió como respuesta al nacimiento de Cristo. Y entonces en eso nosotros tenemos que meditar, que la Navidad es más que convivir con familia, que tener regalos, que ver la casa adornada, que comer, que vacaciones, qué bendición, vacaciones, no. Es un acto que con nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón la adoración y el ofrecer a nuestro Señor Jesucristo esa alabanza, esos actos de gratitud por haberlo hecho. Entonces nos damos cuenta que la Navidad no es una vestimenta, no es una comida típica, no es la luz o no la luz, no es las vacaciones, no es ni siquiera la convivencia en la familia. Estas son añadiduras del gran hecho que Jesucristo haya nacido en la tierra y que nos haya traído salvación a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador, a todo aquel que dice sí Señor Jesús, gracias por haber nacido, gracias por haber venido, independientemente de que si es la fecha, que si no es la fecha, que si se asocia con otros, independientemente de eso, nuestro corazón en gratitud a Él. ¿Y qué tenemos que hacer esta Navidad? ¿Cómo tenemos que vivir esta Navidad? Recordando el gran suceso que ocurrió hace más de 2000 años y adorarle a Jesucristo. Exacto, adorarle. Entonces en nuestra mente ya cada vez que nosotros podamos como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos celebrar la Navidad, lo podamos hacer con esa conciencia de que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores y que le demos gratitud. Y la añadidura, hijo, que viene, que es que podamos convivir con la familia, que podamos comer rico, que podamos realizar diferentes actividades, tener vacaciones, gloria a Cristo. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es adorar a Cristo. Y claro, wow, qué grande palabra de mi mamá de cuál es el propósito de la Navidad. Y ese propósito es Jesús. Así
es y tenemos que tener nuestro enfoque en Jesucristo, que es la luz que llegó hace más de 2000 años y puede llegar a nuestra vida. Así que vamos a recordar este mes y todos los meses, todos los años que Jesucristo ha nacido. ¿Por qué? Para darnos libertad, para darnos vida y una vida en abundancia. Así es. Que tengan todos una feliz Navidad, que esté llena del Espíritu Santo de Dios, llena del gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Jesucristo puede dar. Amén. Bueno, estamos despedidos. Gracias, mami. Gracias, Helen, por estar otra vez en estos podcasts. Nos vemos y Dios nos bendiga. ¡Feliz Navidad!